A ver, chicos, visualizo que efectivamente hay algunos que llegaron a acertar en las dos preguntas y algunos fallaron en una sola. A ver, vamos a ver cuál pudo haber sido nuestra falla. Primer ejercicio. Establezca la relación correcta entre los procesos geológicos y las imágenes relativas a sus manifestaciones resultantes. Magmatismo extrusivo. Ya, magmatismo extrusivo me está hablando del geyser, ¿no? Los géiseres, ¿sí? La salida del agua. Muy bien, sí, con la B. Agradación kárstica, agradación o acumulación kárstica. Dijimos que era por las estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. Ahí está. Ajá. Degradación marina, desgaste marino. En este caso, por desgaste, es la punta Callao. La punta. Por desgaste. Ha quedado un cachito de superficie. Ha quedado un cachito de superficie y eso ha sido provocado por desgaste de olas marinas. Y diastrofismo, que es la deformación, la alteración de la corteza terrestre, la cordillera de Carabaya. Formación de cordillera. Respuesta correcta, letra C de casa. C de casa. Vamos. Segundo ejercicio y último. Los Andes presentan una disposición espacial paralela a la costa pacífica sudamericana. En nuestro país se dividen en las siguientes cordilleras: occidental, oriental y subandina. En relación a estas, determina el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. Primer enunciado. ¿Las tres cordilleras atraviesan en forma transversal al territorio peruano? No, porque hay formación de cordilleras transversal y longitudinal de la selva. Falso. Y justo al final veíamos claro, cordillera longitudinal, ¿no? No es así. Transversal y longitudinal ambas. 2. En la cordillera occidental se ubica la montaña más alta del país en la occidental. Todavía está mirando a la costa, la occidental. Y en esa occidental está la cordillera, el nevado de Huascarán, 6.750 y... en mi época era 6.768. Me parece que está en 5 ahora, en terminación en 5. Verdadero. 3. La cordillera oriental en el sector norte, hablando de la cordillera andina, norte, colinda con la llanura amazónica. Ajá. La oriental, ¿será cierto que en el norte colinda con la llanura amazónica? He aquí una incongruencia. Ya. La cordillera sabemos que está en su sector norte, centro y sur. La oriental solo está en el centro y en el sur, no está en el norte. Por otro lado, llanura amazónica, ¿cómo va a ser llanura amazónica si la parte amazónica comienza con la selva, ceja de selva, que es selva alta? Falso. Último, 4. En la cordillera subandina se ubica el Pongo de Manseriche. La cordillera subandina es parte de la cordillera de la parte de la región amazónica, Amazonía alta o selva alta. Y en la selva alta, ¿qué se ubicaban? ¿Qué accidentes? Pongos, Manseriche, Amazonas. Verdadero. Respuesta correcta, letra D de dado. D de dado. Ahí estamos. Y así terminamos con las claves de la semana para geografía. En la de cívica será Hansel. No, no recuerdo qué página. Yo fallé en las dos, me faltó mencionar, ¿no? La otra opción. Listo. Ahora sí, nos vamos relajando un poco. Viene cívica. Cívica también está bonito. A ver, pero también ingresan 3 semanas en uno. No puedo creer que ya hemos terminado 3 semanas en uno de geografía.
A ver, hoy veremos aspectos de la ciudadanía. Comenzamos. Un ciudadano dice, es jurídicamente aceptado, jurídico y políticamente, tiene la condición de ciudadano una persona cuando está en su poder de decisión. Eso es, a partir de los 18 años a más. ¿Qué involucra ser ciudadano? Tienes condición jurídica, pues como persona natural puedes formar parte de una organización y también tienes una condición política, ¿ya? Elección, elegir. Para ejercer nuestro derecho, nuestro servicio, tenemos que contar con nuestra libreta electoral. Es decir, nuestra libreta de identificación que nos da la RENIE, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, DNI. Como capacidad jurídica, ¿qué nos dice el Código Civil, artículo 3? Dice, capacidad jurídica del ciudadano tiene capacidad de goce. Es ciudadano y se le confiere la peruanidad desde el nacimiento. Es sujeto titular de derechos y deberes. Se le asignan derechos y deberes desde el nacimiento. No necesitas tener mayoría de edad. Y como capacidad de ejercicio, como capacidad jurídica, se adquiere la capacidad de ejercicio solo cuando tenemos de 18 años a más. Se ejerce personalmente tanto en derechos y deberes, para cada persona los derechos y deberes. Tiene una capacidad política de ser parte de grupos, organizaciones políticas, o también una capacidad política de elegir, ¿no? Incluye a todas las personas con discapacidades, sea física y mental. No quiere decir que no se le va a atribuir la condición de ciudadano si nace con una discapacidad mental. No. Todos somos ciudadanos por igual. Derechos que se nos confiere. Las personas frente al Estado tenemos derechos a una capacidad política, es decir, a intervenir en asuntos políticos, público-políticos, ejercerlos libremente como capacidad de elección, eso está reconocido en la Constitución, y también, bueno, participar de organizaciones políticas como ya te lo he venido mencionando. ¿Cuándo se suspenden los derechos? Por tres cosas. Ni bien cuando hay una sentencia con pena privativa de la libertad. ¿Qué derecho ahí se nos suspende? Derecho bueno, ahí está, derecho privativa a la libertad, derecho a la libertad, ¿no? Esa es la sentencia. Cuando estamos en cárcel, esa es la sentencia. Pero será otro tipo de sentencia cuando hacemos una pena domiciliaria, ¿no? Arresto domiciliario. Prisión efectiva de cárcel, prisión suspendida en casa. También, número 2, cuando hay una resolución judicial, solo judicial, no es porque yo creo que debe ser así, no, judicial, por interdicción. ¿Qué es interdicción? Cuando se adolece de deterioro mental. Esa es interdicción. Bueno, el proceso de interdicción está en el Código Civil, ¿ya? Código Civil peruano, en el artículo 581. Dice, hay 4 cosas para ser acreditada la interdicción. ¿Por qué? Bueno, ya sabes que es una incapacidad mental. Cuando aquellos, por ejemplo, aquellos que ya tienen una adicción por el consumo a bebidas alcohólicas, es decir, cuando ya, bueno, un adicto, por ejemplo, un adicto, ya sea a bebidas alcohólicas o también a sustancias tóxicas, drogas, ¿ya? Drogas. Esa es una interdicción. Otro, cuando por nacimiento, por ejemplo, tenemos un retardo mental, ese también es, los casos de derechos son suspendidos, ojo, pero no son quitados de pleno. Para ese caso, para estos casos que estoy mencionando, va a haber un representante, en este caso es la familia de la persona, para luchar por sus derechos, ya que por sí mismos no pueden decidir. Una tercera es por sentencia con inhabilitación de derechos políticos. Esto es más para los políticos. Cuando cometen algún acto delictivo, se les sentencia
para no participar de actos políticos o de procesos políticos en un determinado tiempo. Por ejemplo, son 10 años de inhabilitación política. No puedes pertenecer a organizaciones porque estás inhabilitado de tus derechos políticos. A ver, un caso de alguien conocido que hayan inhabilitado, no se me viene a la mente, pero sí han pasado. Ya, 3. Estos son los 3 casos de suspensión de de los derechos ciudadanos, solo en estos 3. Deberes. Así como tenemos derechos, también hay deberes. Son compromisos, son responsabilidades, obligaciones. Tanto los deberes son ejercidos por el Estado, por la nación, que somos todos los ciudadanos, lo reconoce la Constitución y también las leyes. ¿Cuáles son nuestros deberes? Honrar a la patria. Otro deber, defender la Constitución, siempre y cuando no es cumplido a cabalidad. Sufragar y participar a las consultas populares, ese es nuestro otro deber. Sufragar. Sufragio frente a procesos electorales o a consultas populares. Ahora te voy a mencionar cuáles son las consultas. Y pagar tributos, a pocos nos gusta eso, pagar tributos. Lamentablemente eso es definido como deber. Las 4 cositas son deber. Si no sufragamos, por supuesto, se nos cobra una multa, no hay pena privativa de la libertad. Si no pagamos tributos, nos cobran moras, o se nos cobran moras. Y si es que ya es excesivo, hay pena de cárcel. Defender a la Constitución, honrar a la patria. Bueno, hay también penas punitivas de traición a la patria, por si acaso. Mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo puedo participar activamente en la toma de decisiones políticas o públicas, decisiones públicas? Esto se encuentra avalado en la Constitución política dentro del artículo 2 y el artículo 31. Habla de los derechos de participación que son de tipo derechos de participación ciudadana y de control ciudadano. Participación ciudadana y de control ciudadano. Los derechos de participación ciudadana se dividen presta atención, te lo voy a decir bastante sencillito nada más. Sufragio o derecho al voto para elegir libremente, ¿no? Todos tenemos derecho al voto. El voto es personal, no puede ir tu mamá a votar por ti, no, eso no puede hacer, por lo menos eso no. El derecho es igual para todos, no es porque es de provincia o es de la zona rural, no puede votar, no. Libre, elige a quien quieras, es secreto, por eso nos ponen alejaditos, ¿no? Cuando vamos a las urnas, o de repente ninguno todavía ha votado. Iniciativa de reforma constitucional. ¿Cómo puedo participar? Si quiero reformar algo de la Constitución, puedo participar, pero siempre y cuando se apruebe. ¿Cuándo se aprueba? Cuando tengo o reúno el 0.3% de firmas de las personas que están a favor, pero eso es del electorado total, es decir, de los 30 millones y pico de habitantes. 31 creo que estamos bordeando en el Perú. El 0.3%. Es complicado llegar a esa cantidad de firmas. Por eso es que no hay reforma constitucional. La reforma puede ser desde algún artículo o puede ser la reforma total de la Constitución, es decir, crear una nueva Constitución. Otro es por iniciativa en formación de leyes, cuando quiero que se creen leyes. Esto es cuando quiero solicitarlo, tengo también que reunir firmas del 0.3% de la población nacional, es decir, la población total. ¿Qué ley quieres que se genere? Ah, ya tal ley. No sé si recuerdas, una de las formaciones fue para la ley que se active la ley a favor de la protección animal. Eso fue activo gracias a la recolección de firmas. Y bueno, los congresistas hicieron caso y realizaron la formulación de su ley. Hoy en día sí está penado atentar contra los animalitos. Otro tipo de participación ciudadana es mediante referéndum. Referéndum, siempre y cuando quiera irse a consulta ciudadana, es referéndum, se requiere la firma de por lo menos del 10% del electorado nacional. 10%. El 10% para algún tipo de pregunta. ¿Estás de acuerdo con que se cambie tal cosa? Sí, no. Cuando vamos a referéndum y votamos,
es solo para un sí o para un no. Ya no hay un tal vez. Bueno, hay un voto en blanco, sí. Sí, no o voto en blanco, cuando no sabes qué elegir, no averiguaste bien. Voy a aterrizar un poquito en el tema de referéndum, ¿ok? El referéndum, disculpen, es la consulta a la población, ya sea para la aprobación de algo o para la modificación de alguna norma. La reforma, si tú quieres, en referéndum, puedes mandar a reforma total y parcial de la constitución política también. Es decir, yo mando referéndum para consulta a la población. ¿Quieren o no quieren que se cambie la constitución? Una parte de ella o toda la constitución. Si quiero que se aprueben leyes, si quiero que se aprueben a diferente nivel de norma, ley, ordenanza, normas regionales, entre otros. En materias relativas a la descentralización, es decir, a la administración del Estado, también puedo mandar a consulta ciudadana. Es para votar por un sí o por un no. Si quiero la desaprobación de leyes, aprobación y desaprobación, también va. ¿Cómo puedo hacer mi derecho de control ciudadano? Por un lado, hablamos de nuestra participación. Esto lo dice o se encuentra como ley de derechos de participación. Ojo, derecho de participación ciudadana, ya lo hablamos. Ahora vamos a aterrizar en el control ciudadano. El control ciudadano se ejerce de estas maneras. Se ejerce tanto por revocatoria de autoridades, es decir, cuando yo quiero que se saque a la autoridad. Pero ojo, esta autoridad no es cualquier autoridad, ¿ah? Es una autoridad de alto cargo. Alcaldía, por ejemplo. ¿Cuánto de firma tengo que reunir para hacer este derecho? 25% del electorado local. 25% reunir firmas del 25% del electorado local. Si, por ejemplo, yo quiero destituir en ese tiempo a Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, se reunió el 25% y sí fue a consulta, a referéndum, consulta ciudadana. Entonces, se eligió si sí o no, pero se quedó Villarán en ese caso. Destituir de cargos a las autoridades que han sido elegidas por elección popular, por votación popular. Siguiente derecho de control ciudadano, remoción de autoridades. Esto es cuando queremos privar del cargo a un funcionario que ha sido designado. Esto no lo he elegido. A los funcionarios designados muchas veces lo llevan las autoridades. Por ejemplo, Susana Villarán fue elegida, ella llevó a su gente, ella designó, ya, esta persona, Rubén Díaz, va a ser el gerente de medio ambiente de la municipalidad. Ya, entonces voy distribuyendo, pero eso fue por cargos de confianza. Por eso, funcionarios designados. ¿Esto cómo se hace? Cuando se reúne el 50% de firmas también del electorado local. Ahora no estoy hablando a nivel nacional. Mi interés es solo local. Número 3. Demanda de rendición de cuentas. Es la capacidad que tenemos nosotros para interpelar. Cuando queremos incluso mandar a revocatoria de autoridades, solo necesito que previamente, claro, para estar seguro, yo tenga la respuesta de esa autoridad. Reúno el 10% de firmas y le digo, autoridad, por favor, indícame cómo has distribuido el presupuesto, cómo estás trabajando. Y si yo veo incompatibilidades con la gestión que me dijo que iba a hacer, yo puedo pedir revocatoria. Incluso van a crecer las personas, van a crecer la cantidad de personas que digan, pues es cierto, no está cumpliendo, y de esa manera podemos revocar esa autoridad. 4. Presupuesto participativo. Sabemos bien que el presupuesto es distribuido por municipalidades. La municipalidad cada fin de año, me parece que es el 25, el 21 de diciembre, tiene un límite, en diciembre, presenta su cartera de proyectos, presenta la distribución de costos que le pide al gobierno nacional. Y yo puedo acudir a esa reunión. La municipalidad tiene la obligación de informarlo tanto radial y televisivo, por periódico de ser posible. Ciudadanos, el que quiere participar del presupuesto participativo, acercarse tal día, tal hora. Puede ir la sociedad civil, puede ir las instituciones, organizaciones, empresas, todo aquel que quiere ser parte. Pueden hacer priorizar algunos proyectos de otros o pueden reformular ese presupuesto. 4. 5.
Consulta previa. La consulta previa es o se da para los pueblos originarios, es decir, para los pueblos rurales. Es cuando se van a ver afectados sus derechos. Esto, participación ciudadana, vamos, por ejemplo, se va a desarrollar la minería en tal lugar. Consulta previa. ¿Quieren o no quieren? Ellos son los que votan. Sí, no. Por eso la empresa, por ejemplo, la empresa minera, invierte mucho para convencer al poblador. Incluso les da hasta falsas esperanzas, ¿no? Les da, si nosotros entramos, vamos a dar trabajo a los tuyos. O sea, ese es el gancho. 5. 6. Consulta vecinal de demarcación territorial. Es cuando el ciudadano elige su circunscripción. Circunscripción es límite. El ciudadano elige. En esta consulta de demarcación han habido oportunidades, se han aprobado incluso, cuando crece demasiado el lugar, por ejemplo, crece demasiado el lugar y quieren dividirlo. Consulta vecinal de demarcación. Si no pasa esto, de repente hay poca población, quieren ser parte del límite colindante. Entonces, ¿está de acuerdo o no? Sí, entonces pasa a ser solo uno. Consulta vecinal de demarcación territorial. Profesora, ¿quiénes votan? Por supuesto, son aquellos los que están viviendo en el lugar. No puede votar otra persona que sea ajena a esa zona. No puede votar. Ese es el mecanismo de participación, chicos. Ahí está. No, aquí solo hay 2 semanas. Entonces, recapitulando, hablamos de la ciudadanía, ¿no? Cuando se ejerce, ya sabemos, mayores de edad. Tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Goce desde el nacimiento, ejercicio desde la mayoría de edad. Derechos ciudadanos. Hablamos de nuestros derechos, cuando se suspenden los derechos, ya sea con pena privativa de la libertad, por resolución judicial de interdicción, cuando adolezco de un deterioro mental. Profesor, ¿hay un deterioro físico? No. El deterioro físico, ¿qué quiere decir? Si es que tienes alguna parte cercenada, no quiere decir que tú no seas una persona pensante, que no puedas decidir por ti mismo. No, no, no va, no da. Pero sí en una interdicción mental. 3, una sentencia por Profesora, inhabilitación. Sí, sí, ¿y los que sufren de Alzheimer? también es una interdicción mental. Ah, ya. Alzheimer es un alucimiento mental. Profesora, y las lagunas mentales de los mayores de edad también es por interdicción. Por ejemplo, yo tengo a mi abuelito ya tiene 90 años, suponiendo, no, yo quisiera que llegue hasta más todavía, pero bueno, suponiendo 90 años, tiene lagunas mentales, profesor, no se ha acreditado que tiene Alzheimer, pero yo voy a mi abuelito, voy a psiquiatra, y mi abuelito a esa edad hay alguien que le está diciendo que le pase todos sus bienes o lo está queriendo vender a bajo precio. ¿Cómo haría, profesora? Yo voy a un psiquiatra acreditado, por supuesto. Lo tiene que pasar las pruebas, incluso a partir de determinada edad, desde los 70 y 65, 70 años, creo, no me acuerdo bien la edad, ya tiene, para hacer una venta, tiene que pasar por psiquiatra. Si ten cuidado también al comprar alguna propiedad de una persona adulto mayor, ¿ah? De por sí pueden apelar sus hijos, porque a ellos les pertenece la herencia. O sea, por eso hay también temas de juicio. Por ejemplo, quieren comprar un terreno o una casa y dicen, provee problema de litigio, dice, ¿no? Justo pueden ser ese tipo de problemas. Bueno, van, el psicólogo acreditará si está en sus cabales o no, o si no, se dará una resolución judicial de interdicción. Es un deterioro mental. Sean Saber, todo lo que tenga que ver con mental. 3 cosas. Te estaba diciendo sobre la sentencia por inhabilitación de derechos políticos. Esto es más para las personas que han llegado a algún tipo de cargo. Nosotros no vamos a llegar tanto aquí. De repente podremos llegar a las 2 primeras como ciudadanos, como simples ciudadanos, ¿no? Deberes. Los deberes es honrar a la patria, defender la constitución, sufragar, ahí sí me cobran, pago de tributos. Mecanismos de participación también lo hemos mencionado como derechos de participación y derechos de control. Participación ciudadana dividido en estos, sufragio al voto, esto sí lo hemos hecho. Iniciativa de reforma constitucional, tenemos que tener un porcentaje de 0.3 a nivel nacional del electorado total, de los 31 millones. Iniciativa de formación de leyes, si quiero que se cree una ley, también un porcentaje del electorado total.
O si quiero mandar a referéndum o a consulta, aquí sí incremento un poquito el porcentaje a un 10% del electorado nacional. El proceso de referéndum pueden entrar tanto para aprobación o para la desaprobación de leyes, si quiero cambiar solo un artículo o reformar toda la Constitución, si quiero ingresar a materias de descentralización o formas de administración, eso es descentralización, ya, formas de administración. En caso de descentralización, el Perú antes era centralista, todo tenían que llegar hasta Lima. Ahora se ha descentralizado gracias a la creación de gobiernos regionales. Y sobre los derechos de control ciudadano, ya para cerrar, hablamos de la revocatoria de autoridades. Estas autoridades se pueden revocar solo si, solo y solo si lo elegimos nosotros. Votamos para su elección a todas esas autoridades. Y remoción de autoridades son para aquellos que no elegimos y solo fue destinado un cargo de confianza, es decir, un funcionario designado. Remoción de autoridades. La demanda de rendición de cuentas es cuando tengo dudas tengo dudas de la gestión de un funcionario, reúno firmas a nivel local, ojo, tanto autoridades, remoción de autoridades, revocatoria de autoridades, remoción y demanda de rendición de cuentas es electorado local. Para la rendición de cuentas tengo que rendir un 10%. Si yo le pido al funcionario que me diga cuál es su gestión, cuál ha sido su distribución y veré yo, comprobaré si es que está actuando de manera correcta tal como me lo prometió. Otra forma de participación, presupuesto participativo. Cuando yo como ciudadano o como parte, de repente tengo empresario, quiero ser parte de la distribución del presupuesto de la municipalidad, ver qué es lo que tiene que priorizar, qué urge, o si es que yo como organización, como representante, o quizás también puede ir incluso toda la comunidad o el barrio, para pedir para pedir un presupuesto para una obra de, de su barrio. Pero claro, siempre y cuando se tenga la formulación de un proyecto previamente. No puede ir, yo se me ocurre hacer esto a mi barrio, necesita. No, dime en documentos cuál es la necesidad, cuál es la cantidad de beneficiarios, cuánto se va a gastar, cómo se va a distribuir, todo lo que involucraría. 5, consulta previa. La consulta previa es para solo pueblos originarios cuando se ven afectados sus derechos. Si se va a ir una actividad, se va a hacer una actividad o una construcción, los pueblos tendrán que decidir si quieren o no lo quieren. Y la última tipo de participación es la consulta vecinal. La consulta vecinal por demarcación territorial para que los ciudadanos elijan a qué circunscripción quieren pertenecer. Ni bien se fusionan un centro poblado, por ejemplo, esto sucedió en Trujillo. En Trujillo es el Alto, creo que me parece que se llamaba. Estaba creciendo demasiado y había un centro, había una circunscripción que limitaba. Entonces decían, estaba creciendo, lo fusionamos o ni bien lo separamos. ¿Cómo hacemos? Porque aquí incluso algunos, como estaban creciendo tan desordenado, algunos estaban en duda, ¿a quién pertenezco? ¿Aquí o aquí? Entonces, ahí se hizo la consulta. Lo que hizo la RENIEC fue recolectar firmas para la consulta vecinal. Se comprobaron si efectivamente no eran firmas falsas, si eran personas que vivían en el lugar, si su DNI había salido del domicilio de esa zona, cuántos años habitaban ahí. Entonces, ese sondeo lo hace la RENIEC. Luego se contó con el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, ¿no? Para el proceso electoral. Al final, efectivamente, solo hablamos el Alto de algo es ahí, el nombre. Hubo una fusión, se dio. El Alto Trujillo, creo es el Alto, no me acuerdo. Ya, bueno, eso se aprobó, por lo menos en esta zona. Se llegó a aprobar. Ok, ahora sí. Ahora sí, chicos, vamos para las dos preguntitas con calma. Ahora sí, un momentito. Voy a desactivar aquí y voy a iniciar geografía. No, cívica, disculpen. Cívica, aquí está.
Listo. Es el mismo link en realidad. A ver, un ratito. Ajá. Ahora sí vamos a poder entrar, Mila. Ingresen, por favor. Hay que responder las dos preguntitas con calma.
Perfecto. Veo que la mayoría ha obtenido las dos preguntas correctas. Yo les dije, está bonita las preguntitas del día de esta oportunidad de cívica. Algunos por ahí nada más se equivocaron en una pregunta. Ya, a ver, vamos a ver. ¿A qué se debía la respuesta? Primer ejercicio. Debido a casos de corrupción y diversas infracciones constitucionales, el Congreso de la República impuso una serie de sanciones a un grupo de ex altos funcionarios, ¿ok? Y como resultado de este proceso, estos ciudadanos no podrán participar de los procesos electorales. Ok, ¿de qué me está hablando aquí? ¿Qué ha hecho el Congreso de la República? Ha hecho una inhabilitación de los derechos. En este caso, derechos políticos, ¿no? Inhabilitación de los derechos. En caso de la mención, evidencia que las autoridades, a ver, letra A, recibieron una sentencia con pena privativa de la libertad. No, aquí dice no podrán participar, bien claro, no dice ser. Se les acusó, pasaron un proceso de juicio y se fueron a una prisión efectiva. No lo dice. Incorrecto la A. B. Están sometidos a un proceso de revocatoria de autoridades. Sometidos a un proceso de revocatoria. Aquí dice directamente que el Congreso los ha sancionado. ¿No? Los ha sancionado. Aquí no se está hablando de que se reunieron. El porcentaje de firmas, me parece que es el 30%. A ver, déjeme, chequeo bien. A ver, revocatoria es con 30. 50%, no, ahí me fallé yo. El 50% de firmas del electorado. No dice en ningún momento. No dice que se está recolectando firmas para, no, disculpe, es 25%, estoy leyendo mal, 25%. Recolectando firmas para destituir a estos funcionarios. No lo dice. No tengo por qué ir más allá de lo soñado, de lo que se encuentra en el enunciado. C. Deberán convocar a una consulta popular para ser absueltos. ¿Se puede realizar consulta popular para ser absueltos? No. La consulta popular recuerda los tipos de consulta. A ver, de consulta popular. La consulta pueden ser de tipo, aquí está, demanda de rendición de cuentas, si quiere que se remueva autoridades, si quieren velar por el presupuesto, o una consulta de derechos, si se va a transgredir, o a qué distrito quiere pertenecer o a qué límite quiere pertenecer. ¿Hay una consulta de este tipo para absolver todavía? No. Aquí el único ente encargado o organismo encargado o institución encargada para ni bien sentenciar o absolver ni tanto, es sentenciar o no, es el Poder Judicial. Eso no entra a consulta, no podemos ahí dar el dedo abajo para el Poder Judicial. D. Fueron declarados en suspensión de sus labores en sesión de pleno. El pleno, fueron declarados en suspensión de sus labores. No dice que se han suspendido las labores, no podrán se van a inhabilitar sus derechos políticos. Eso dice. Ahora, ¿se pueden suspender sus labores, profesora? Si en caso es congresista la persona, sí se puede suspender. Sí pueden actuar. El pleno puede suspender labor. Por ejemplo, a Kenji Fujimori se le suspendieron sus labores, ¿no? Y si en caso entra a investigación para ser destituido como un congresista, también, ¿ya? No es este caso, suspensión no, sino es inhabilitación. Cumplirán una sanción por inhabilitación de derechos políticos, es correcto, ahí está. Último, los derechos de participación ciudadana permiten activar diversos procedimientos para la acción y toma de decisiones en asuntos públicos. Al respecto, se relaciona los siguientes mecanismos con los casos presentados. Mecanismos. Iniciativa de formación de leyes con los ciudadanos de un distrito capitalino presentan una propuesta legislativa, ahí está, propuesta legislativa, en beneficio de los animales. Uy, esa ley fue magnífica. Hoy en día se aplica. Puedes tú presentar una
una denuncia ante la comisaría de que de repente tu vecino está maltratando a un animal, está de repente matándolo de hambre, incluso a los animales abandonados. Hay personas que tienen su casa, no tienen nada en la casa, es un terreno. Para cuidar el terreno dejan al animalito. Cada semana prácticamente lo visitan. A los animalitos lloran y lloran. Eso puedes denunciar. Dos, es un maltrato animal. Sufragio o derecho al voto. Mi mecanismo de participación ciudadana, sí. Elsa, ¿hasta cuántos años puedo sufragar, profesora? A ver, tú puedes sufragar hasta los 65 años. Despasado 65, 70, a ver, 65, me parece que sí era 65. Bueno, pasado la edad, tú tienes un voto no obligatorio, sino voluntario. Los adultos mayores, muchos de ellos van de forma voluntaria. No quiere decir que no se reciba su voto, también entra contabilización, pero ojo, es voluntario. Ya no se le cobra multa tampoco si no va. Entonces, sufragio al voto, si él se ha ido a sus 72 años, pero de forma voluntaria. 3. Iniciativa a la reforma constitucional. Reforma. Un grupo de ciudadanos presentó un texto sustitutorio para cambiar un capítulo. Uy, el capítulo, ¿cuántos artículos tiene? De la Carta Magna, es decir, Constitución. Carta Magna o Constitución Política. Entonces, el capítulo sí es mucho más extenso. Se ha dado oportunidades donde sí se ha ido a sufragar por medio de este mecanismo de participación ciudadana para el cambio de un artículo, de un capítulo. No se ha visto, no se ha visto. Referéndum. En el año 2010 se sometió a consulta ciudadana el pago a los fonavistas. Ajá. Cualquier materia, que sea materia, por supuesto, que involucre a los problemas sociales, como problema social, puede ser sujeto a referéndum. Uno eh, uno de estos fue justamente lo del FONAVI, la, los, lo, el, bueno, en lo de los fonavistas. Por ejemplo, otro sujeto a consulta, si es que por ahí te consultan en el examen, podría ser, quizás, si te dicen, se entraba a referéndum sobre la distribución o la administración de la AFP, o si es que el fondo de pensión, ahorita, por ejemplo, en este tema en esta coyuntura, el fondo de pensiones, la AFP, ha sido retirada, depende de cuántos años estés ingresando el dinero, de forma parcial, hasta un porcentaje. Esto, claro, puede ayudarte en el tiempo que tú no tienes trabajo, pero cuando tú te jubiles ya no vas a tener de dónde recibir, sino un mínimo. Ahora, por otra parte, el que requiere también el dinero, si tenían, creo, 25 años o 20 años trabajando, no recuerdo exactamente los años, podían hacer el retiro de toda su AFP. Pues, han pasado personas por este caso. Pero eso ha sido por la coyuntura, no hemos ido a referéndum para eso. Por la coyuntura se ha dado el acceso porque han habido muchos hogares que se han quedado como necesitados por la falta de empleos. Eso ha sido una medida del Estado bastante extraordinaria. Y eso también ha implicado, por supuesto, la AFP, un desbalance económico para el país. ¿Ya? Eso también, ya, bueno, pues, ¿qué tipos de AFP existen? O fondo de pensiones, AFP y la ONP, ¿no? La ONP es más del Estado. Muy bien, la respuesta correcta aquí era la letra D de dado. Letra D. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos? A ver, a ver, a ver. Ahí están las claves de la semana y ahí nos quedaríamos. Ajá. Ay, no. Ay, no, no, no. Qué mala noticia. Bueno, aquí nos quedaríamos entonces, chicos. Por favor, repasen siempre una semana antes. Cuídense, que pasen buena tarde, que tengan buen almuerzo. Hasta la próxima semana. Eso es todo, si es que no hay más preguntitas el día de hoy. Chao, chao, chicos. Buena tarde. Hasta luego, Angélica. Chao, chao, chicos. Cuídense.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. Más que nada, esta clase vendría a ser la continuación de lo que habíamos visto el día lunes. Pues bien, en esta continuación de lo que vamos a ver de la clase del día lunes, vamos a estudiar ya el inicio precisamente de la aparición de lo que se va a denominar las altas culturas dentro del mundo andino. Sobre todo, vamos a tener aquí ya las etapas de lo que se va a conocer como el periodo formativo u horizonte temprano. Recordarán ustedes que habíamos estudiado precisamente las teorías del poblamiento americano, habíamos hablado del periodo lítico, habíamos hablado del periodo arcaico, tanto del arcaico superior como del arcaico inferior. Recordarán ustedes que el arcaico inferior se equipara mucho al periodo mesolítico, es decir, es la etapa en donde se inicia precisamente con esos temas de la horticultura, domesticación de animales dentro del mundo andino, para pasar al arcaico superior que ya aparecen civilizaciones y culturas cada vez más complejas. Sin embargo, van a tener todavía una gran diferencia con lo que vamos a ver el día de hoy, que va a estar marcada por la aparición de la cerámica dentro del mundo andino, ya que durante el periodo del arcaico superior, a pesar de que tenemos complejas sociedades en todo aspecto, cultural, político y económico, todavía no aparece precisamente el dominio de la cerámica. La cerámica va a ser uno de los principales puntos de quiebre, un antes y un después para pasar a una etapa, de una etapa a otra. Por eso es que Caral, por ejemplo, que es una gran y compleja civilización, no tiene el mismo nivel de complejidad y extensión tecnológica que va a tener, por ejemplo, Chavín. Chavín va a ser ya una etapa, por ejemplo, de síntesis de todos los espacios constructivos o de todas las prácticas constructivas que se habían desarrollado dentro del mundo andino. Lo vamos a estudiar precisamente en esta segunda parte de la clase. Empecemos hablando entonces precisamente del periodo del horizonte temprano o formativo. El formativo se va a dividir también en dos etapas claramente marcadas. El formativo inicial, el formativo medio y el formativo tardío. Durante el formativo vamos a tener la aparición de lo que probablemente sea la civilización más importante de este periodo del formativo, sobre todo durante el formativo medio, que va a ser la aparición de Chavín. Chavín va a ser, sin lugar a dudas, la cultura más representativa de este periodo y se va a desarrollar a lo largo del formativo medio. El formativo es una etapa que va a durar desde los 1700 hasta los 200 años antes de Cristo. Precisamente de 1700 a 1200 vamos a tener un formativo, de 1700 a 1200 un formativo inicial, del 1200 al 200 un formativo medio que va a marcar precisamente la aparición de Chavín, y del 200 al 700 estamos hablando ya de la aparición de Paracas, por ejemplo. Por eso es que el formativo, horizonte temprano, se va a desarrollar durante estos periodos, del año de 1700 al 200 antes de Cristo. Bien, marca el inicio, este periodo del formativo, la aparición de las altas culturas en el Perú. Surgen precisamente jefaturas o señoríos, obviamente lideradas por los sacerdotes. Son organizaciones preestatales. Todavía no tenemos un Estado consolidado durante este periodo. Más que nada tenemos élites religiosas que, producto de su prestigio, es decir, del servicio que ofrece esta élite religiosa a los diferentes miembros del mundo andino, van a lograr establecer una jerarquía de dominio importante. Es una etapa entonces en donde se consolida precisamente la teocracia. Probablemente la mayor consolidación de la teocracia se produce durante este periodo del formativo. Es una economía de agricultura intensiva. Sin lugar a dudas, es una etapa en donde se construyen una gran cantidad de canales y se habilita una gran cantidad de territorio para la agricultura. Es más, en el caso de los Chavín, por ejemplo, estos canales hidráulicos no solo lo van a utilizar para la producción agrícola, sino también con otros fines. Sobre todo lo vamos a observar dentro del templo de Chavín de Huántar. Por eso es que se sabe que, por ejemplo, en el caso de los Chavín, ya se conocía un amplio nivel
de construcción de ingeniería hidráulica en este sentido. La tecnología importante va a ser precisamente el desarrollo de la cerámica y la orfebrería como principal rasgo de diferenciación entre lo que se va a conocer como lo que se va a conocer como el periodo del arcaico. Vamos a tener varias culturas que se van a desarrollar durante el formativo en diferentes partes del mundo andino, pero la que va a lograr imponer su influencia religiosa y el culto a sus dioses y sobre todo su estilo de difusión artístico en la cerámica va a ser sin lugar a dudas Chavín. Ahora bien, antes de hablar de Chavín, por ejemplo, es importante mencionar que aquí en Lima también vamos a tener un importante desarrollo del periodo formativo. ¿Alguno de ustedes vive por los distritos de Los Olivos o Comas o San Martín de Porres, por ejemplo? ¿O alguno de ustedes utiliza de manera muy asidua la avenida Universitaria, de manera muy recurrente? ¿Alguno de ustedes vive por estos distritos? Por estos distritos, perdón. Los Olivos, San Martín, Comas o quizás hasta Caraballo. Bien, si alguno de ustedes viaja regularmente por la avenida Universitaria, ustedes sabrán que hay un edificio en el distrito de Los Olivos que se conoce como el Palacio de la Juventud. ¿Ubican el Palacio de la Juventud? En Los Olivos. Es un edificio alto donde incluso hay piscina, hay recreación. Ya. Bueno, o sea, yendo por la Universitaria, ahí hay para los que no saben, bueno, ahí hay un edificio que se conoce como el Palacio de la Juventud. Al frente del Palacio de la Juventud, o sea, si tú te bajas en la Universitaria, o sea, estás en el Palacio de la Juventud, cruzas la pista y sigues de frente, ahí vas a encontrar lo que aparentemente es un territorio baldío con una especie de montañita, una especie de loma, que está oculto entre las diferentes casas y asentamientos y lo que es un asentamiento humano que está precisamente detrás de esta especie de terreno baldío. Ahora bien, esta especie de terreno baldío, que es precisamente una especie de montaña solitaria en medio de todas las casas, no es una montaña, no es un terreno baldío, no es una zona de desmonte. Es una huaca, que quiere decir que es un templo prehispánico. ¿De qué época? De este periodo, del periodo del formativo. Estamos hablando de qué huaca, de la huaca Garagay, que algunos arqueólogos señalan que probablemente sea uno de los templos más importantes de la costa central durante el periodo formativo. Garagay va a ser precisamente el ejemplo o el templo más importante de todo el periodo formativo en la costa central y está ubicada precisamente aquí, en la ciudad de Lima, escondido precisamente en la frontera de lo que vendrían a ser los actuales distritos de Los Olivos y San Martín de Porres. ¿Qué se ha encontrado aquí en Garagay? Se han encontrado una serie de murales decorados con diversos colores que recuerdan mucho a la iconografía de Chavín, que básicamente vendrían a ser estos seres antropomorfos con colmillos y garras, que precisamente nos recuerda mucho lo que los chavines habían representado en su arte. Aquí en el chat ¿está cargando? Ya. Ahí en el chat, por ejemplo, está uno de estos murales, una de estas piezas arqueológicas que se ha encontrado en el sitio arqueológico de Garagay, que por cierto está aquí en nuestra ciudad, en el cono norte, repito, en la frontera entre los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres. Para que vean lo importante que también fue esta parte del Perú desde épocas muy antiguas, como este periodo del formativo. Hay arqueólogos que señalan que probablemente Garagay haya sido poblada en épocas incluso anteriores y que, sin embargo, con la aparición de Chavín, es muy probable que la influencia de los Chavín haya hecho que en Garagay estos asentamientos, pequeños asentamientos de periodos del formativo temprano, se hayan ido complejizando y para el formativo medio, por influencia de los Chavín, ya haya explotado la importancia de Garagay para todas las zonas del mundo andino. Garagay se convierte entonces para esta época en una zona de intercambio comercial fluida, una zona de interacción para los diferentes pueblos costeños. Como les decía, nace probablemente Garagay por la influencia de los Chavín en la costa central. Pero ahora, ¿qué son los Chavín? Los Chavín básicamente son una casta sacerdotal
que expanden su influencia gracias a los servicios que ofrecen desde la zona del Callejón de los Conchucos en lo que actualmente es la provincia de Chavín, desde lo que se conoce en la actualidad como el templo de Chavín de Huántar. Desde este templo, los Chavín ejercen un importante poder político gracias al prestigio de su élite sacerdotal. Los Chavín no tenían ejército. Los Chavín no hacían una expansión militarista a base de conquistas militares. No, los Chavín expanden su influencia a raíz de la élite sacerdotal, del prestigio de sus sacerdotes. ¿Qué tipo de servicios ofrecían? Servicios de oráculo, servicios de conocimientos astronómicos, calendarios agrícolas y demás. Estos eran los probables servicios que estos sacerdotes Chavín precisamente brindaban a la sociedad. Y en base a que estos servicios eran sumamente efectivos para el desarrollo precisamente de los habitantes del mundo andino, van a lograr expandir su influencia. Desde diferentes lugares del mundo andino van a llegar peregrinos al templo de Chavín de Huántar pidiendo precisamente consejo y ayuda a estos sacerdotes Chavín y sus respectivos dioses. ¿Dónde está ubicado Chavín de Huántar? El templo de Chavín de Huántar, entre los ríos Musnas y Huachescas, en el Callejón de los Conchucos, en la provincia de Huari, en Ancash, muy cerca del pueblo de Chavín de Huántar, y por eso es que se conoce, se le dio este nombre a esta cultura con el nombre de Chavín. ¿Quién es el que descubre Chavín? ¿Algunos de ustedes recuerdan quién es el que descubre Chavín de Huántar, el templo arqueológico y el sitio arqueológico? ¿Cómo se llama este importante arqueólogo? De hecho, es conocido como el padre de la arqueología peruana. ¿Algunos de ustedes recuerdan? Exacto, Julio César Tello. Tello descubre Chavín de Huántar en una época crucial para la historia del Perú. ¿Por qué? Porque en los años 20 y 30, que es la época en que Chavín de Huántar es descubierta, se pensaba que la cultura andina, la civilización andina, era una deformación de otras realidades culturales. Había un discurso bien extendido en que todo lo que venía del mundo andino precisamente era una deformación o decadencia, por ejemplo, de realidades o sociedades culturales distintas, como era el caso de los mayas, porque para esa época la civilización maya era la más antigua de todo el continente. Sin embargo, cuando se descubre Chavín, se logra observar qué cosa, que dentro del mundo andino, el hombre nativo andino pudo crear algo tan complejo y tan impresionante como Chavín. Por eso es que Tello, con el descubrimiento de Chavín, va a reivindicar el autoestima y va a reivindicar también a estas comunidades andinas, ya que se descubrió que Chavín de Huántar era mucho más antigua incluso que las civilizaciones mayas. Y por eso es que el hallazgo de Chavín le permite a Tello elaborar su famosa teoría autoctonista de aparición de grandes culturas y grandes complejos civilizatorios en el mundo andino. Luego ya el descubrimiento de la cerámica en la cultura Valdivia y demás va a señalar que un mayor desarrollo tecnológico viene del Ecuador, pero durante este momento el mundo andino se reivindica, ya que Tello demuestra al mundo que el hombre andino, el nativo andino, podía crear complejas civilizaciones como era precisamente la civilización o la cultura de Chavín, que es básicamente, para esa época en que fue descubierta por Tello, era la más antigua de todo el continente americano. Bien, se le conoce a Chavín como la primera sociedad panandina. ¿Por qué se le dice sociedad panandina? Porque su influencia se expandió a diferentes partes del mundo andino. Como pueden ver en ese mapa, estamos hablando de que la religión Chavín, la tradición cultural Chavín, los dioses y el prestigio de los sacerdotes Chavín se logró expandir a lugares tan lejanos al norte como Trujillo, Cajamarca y tan lugares hacia el sur como Huánuco, Ica, Ayacucho, que van a ser los lugares en donde se va a expandir precisamente, obviamente pasando por Huancayo y Lima. Es decir, desde Cajamarca, Trujillo, Lima, Ancash, Huánuco, Ica, Ayacucho y Junín, vamos a tener presencia y evidencia arqueológica de la influencia de Chavín sobre estos territorios. ¿Cómo es que los arqueólogos han logrado determinar que Chavín logra expandir su influencia durante
tan vastos territorios gracias a la difusión de los estilos cerámicos. Es decir, que se ha encontrado cerámica coetánea a la época de Chavín de Huántar del Templo, que tiene claras alusiones a los estilos artísticos Chavín, y por eso es que los arqueólogos afirman y refuerzan la teoría de que Chavín logró expandir su influencia hacia lugares muy lejanos. De esta manera, entonces, se sabe que Chavín tuvo una expansión muy importante y por eso es que se le conoce como la primera gran civilización o primera gran cultura panandina. Ahora también, dentro del templo de Chavín de Huántar, vamos a encontrar una síntesis cultural en lo que se refiere a la arquitectura. ¿Por qué? Porque en el templo de Chavín de Huántar vamos a ver que se van a fusionar los dos estilos arquitectónicos que se habían manejado en la costa y en la sierra durante la etapa del Arcaico Superior. Es decir, recuerdan que durante el Arcaico Superior se habían construido pirámides con plazas hundidas, recintos rectangulares en la costa, mientras que en la sierra vamos a tener edificios más bien de 2 plantas rectangulares. Esa era la gran diferencia de los estilos arquitectónicos en la sierra y de los estilos arquitectónicos en la costa. En Chavín vamos a observar una fusión de estos dos estilos arquitectónicos. ¿En dónde? Dentro del templo de Chavín de Huántar, que era el templo principal de toda la expansión de la cultura Chavín, gracias a su élite sacerdotal. Bien, el complejo de Chavín de Huántar se va a dividir en 2 fases constructivas, debido a las etapas y a la época en la que arroja precisamente la evidencia arqueológica que fueron construidas. Es una construcción hecha en piedra, el templo de Chavín de Huántar. Es un templo con una gran cantidad de sistemas de galerías, pasadizos interiores, plazas, atrios, escalinatas. Vamos a tener un templo viejo que se va a construir desde el 1500 hasta el 750 a.C. Es un edificio en U, abierto al este, un recinto circular de unos 20 metros de diámetro más o menos. Se le conoce también como Templo del Lanzón. ¿Por qué? Porque es precisamente en este lugar, en este templo, en donde vamos a encontrar lo que probablemente sea una de las más famosas litoesculturas del mundo Chavín, que va a ser el Lanzón monolítico. Luego vamos a tener el Templo Nuevo, que va a estar fechado entre los 750 y el 500 a.C. Es una repetición del patrón en U, y vamos a encontrar aquí una plaza hundida rectangular. En este templo nuevo también vamos a encontrar las cabezas clavas y la estela de Raimondi, que va a ser otros ejemplos precisamente de esta litoescultura de Chavín. Quizás la expresión artística más importante de los Chavín sea la litoescultura, en donde vamos a encontrar importantes piezas artísticas talladas en piedra, de ahí viene el nombre litoescultura. ¿Cómo cuáles? El lanzón monolítico, las cabezas clavas, por ejemplo, la estela de Raimondi, el obelisco Tello, la portada de las Falcónidas, que son algunos de los trabajos en piedra que van a utilizar estos miembros de la élite sacerdotal Chavín. La cerámica va a ser monócroma, un solo color, color negro. Va a estar decorada con incisiones, va a tener una base plana, forma globular, va a tener la famosa asa estribo, que es esta especie de dona, y el gollete que va encima. Esa va a ser la típica cerámica Chavín que se va a lograr expandir a diferentes partes del mundo andino conforme los Chavín vayan extendiendo su influencia religiosa. Ahora bien, la clave del poder de esta élite teocrática Chavín se va a deber al culto de sus dioses y a toda la parafernalia y la teatralidad que los Chavín van a utilizar para realizar precisamente los rituales religiosos en medio de las celebraciones Chavín. Los Chavín van a utilizar mucho plantas alucinógenas que vendrían a ser drogas, como el San Pedro, por ejemplo. El San Pedro es un potente alucinógeno que es parte esencial para una bebida ritual también que se conoce como la ayahuasca, por ejemplo. Al parecer, y se ha encontrado una gran cantidad de evidencia arqueológica, los Chavín daban de beber a los peregrinos que llegaban al templo de Chavín de Huántar una gran cantidad de estos alucinógenos. De esta manera, entonces, se presume que el peregrino que llegaba a Chavín de Huántar tomaba estos alucinógenos y participaba dentro de un ritual en donde la teatralidad, la música y sobre todo las figuras atemorizantes jugaban un rol esencial para
poder hacer que estas personas se mantuvieran ideológicamente controladas por la élite sacerdotal. Y es que si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de representaciones de litoescultura y arte chavín que alude precisamente a los dioses chavín, siempre se muestran ¿qué cosa? Seres atemorizantes. No sé si se han dado cuenta, pero el lanzón monolítico, las cabezas clavas repiten patrones similares. Seres antropomorfos con características de animales depredadores, ya sean aves rapaces, ya sean serpientes, ya sean caimanes, ya sean jaguares o pumas. Siempre son animales depredadores, garras, colmillos, animales que te atemorizan. ¿Por qué? Porque los chavín utilizaban precisamente este efecto de combinar los alucinógenos junto con representaciones terroríficas para hacer que los peregrinos que llegaban a Chavín se sintieran atemorizados y sintieran precisamente un profundo respeto por los dioses Chavín. Sobre todo, probablemente el dios principal de los Chavín haya sido el lanzón monolítico, que algunos teorizan que probablemente haya estado cubierto en sangre durante los rituales, ya que al parecer también probablemente se realizaban sacrificios humanos dentro de estos rituales. Bien, esto va a ser a grandes rasgos, claro, está Chavín, que va a aparecer durante el periodo formativo medio. Va a ser la civilización más importante durante este periodo formativo. Por influencia de los Chavín en la costa sur del Perú, vamos a tener la aparición de los Paracas, que van a aparecer hacia el formativo final, entre el 700 y el 200 antes de Cristo. Paracas, en un primer momento nace por la influencia de Chavín en la zona de Ica y luego va a ir ya desarrollando su propio desarrollo cultural cada vez más independiente. Vamos a tener dos fases dentro de la cultura Paracas. La cultura Paracas va a ser encontrada en la península de Paracas entre los valles de San Juan, Ica y Río Grande. ¿Por quién va a ser descubierto también Paracas? Por el gran Julio César Tello. Julio César Tello, por eso es que se le conoce como el padre de la arqueología peruana, porque descubre a dos de las culturas más antiguas dentro del mundo andino. Por ahí radica la importancia de Tello para, sobre todo, este periodo del formativo. Bien, aquí vamos a tener, durante este periodo del desarrollo de Paracas, en un primer momento, un gobierno teocrático. Todavía la teocracia va a seguir manteniendo durante las primeras épocas de aparición de los Paracas una importante presencia. Sin embargo, hacia el final del desarrollo Paracas, van a ser los guerreros los que empiezan paulatinamente a desplazar a los sacerdotes o en su defecto a combinar ambas funciones. Aparecen los guerreros sacerdotes que empiezan a liderar precisamente estas comunidades Paracas y empiezan a formarse los primeros señoríos que empiezan a ser unidades ya no estatales propiamente dichas, pero un paso más para ir complejizando esta organización dentro del mundo andino. Gracias a los hallazgos de Tello, entonces, se va a poder establecer dos fases claramente marcadas. Una primera fase que va a ser la Paracas Cavernas, se le conoce como Paracas Cavernas, ¿por qué? Por la forma en que fueron encontrados los famosos fardos funerarios, que era la forma en la que los Paracas enterraban a sus antepasados. ¿Por qué se le conoce como Paracas Cavernas? Porque básicamente era una caverna que estaba debajo de la línea de tierra, conectada por una especie de túnel que evidentemente a través de este túnel se podía ingresar hacia las cavernas en donde estaban precisamente estos fardos funerarios. Eran fosas con varios metros de profundidad de acceso vertical. Aquí, ¿qué es lo que se ha encontrado? Una serie de cadáveres envueltos en mantos, los famosos mantos funerarios, que estaban acompañados por una serie de ofrendas con alimentos, ofrendas de alimentos contenidas dentro de cerámica, precisamente, principalmente, sobre todo, frijol.
Se han encontrado cráneos con evidencias de trepanaciones y deformaciones craneales también. Aquí la fase cavernas va a tener una particularidad en su producción de cerámica. ¿Por qué? Porque durante esta fase cavernas vamos a tener dentro del desarrollo de la cultura Paracas una cerámica polícroma, varios colores, con una técnica de decoración de postcocción. ¿Qué quiere decir técnica de decoración de postcocción? Quiere decir que primero se horneaba la pieza de barro para convertirla en cerámica y luego se la decoraba. Esto es lo que se va a conocer como postcocción y que va a ser hallada durante la fase cavernas. Recuerden, la cerámica de Paracas Cavernas es polícroma de estilo decorativo de postcocción. Bien, se van a encontrar también finos mantos tejidos en lana y algodón. Vamos a encontrar figuras de peces y demás dentro de estos mantos funerarios. Paracas Necrópolis se le va a conocer como necrópolis porque va a ser una forma distinta de enterrar a los muertos. Básicamente vamos a tener edificios rectangulares conectados por una especie de pasajes en donde ahí vamos a encontrar los fardos funerarios. Es un cementerio ubicado precisamente en las faldas del norte del Cerro, en la falda norte del Cerro Colorado. Ahí Tello encontró algo de 429 momias. También vamos a encontrar estas momias envueltas en fardos funerarios hechas a base de lana y algodón. La cerámica encontrada en esta fase necrópolis va a ser distinta a la de la fase cavernas. ¿Por qué? Porque en esta fase necrópolis vamos a encontrar un tipo de cerámica monocromática, es decir, un solo color que va a tener el color natural, va a tener el color natural del barro cocido, va a ser de tipo globular y esto va a tener una serie de decoraciones en técnica de precocción. ¿Qué quiere decir precocción? Quiere decir que le agregaban los estilos o decoraciones artísticas antes de ser llevados al horno. Bien, esas van a ser las dos principales diferencias entre la fase cavernas y la fase necrópolis. La forma en que, primero, se van a enterrar a los muertos y segundo, los estilos cerámicos que se van a ir encontrando. Ahora bien, dentro de la religión vamos a encontrar varios dioses. Primero, por ejemplo, vamos a encontrar a el dios de los báculos, por ejemplo, que va a estar representado tanto en su cerámica como en su textilería. Probablemente el dios de los báculos haya sido una reinterpretación de los Chavín de una divinidad que, perdón, una reinterpretación de los Paracas de una divinidad que ya había aparecido en la época Chavín. ¿Recuerdan la estela de Raimondi? En la estela de Raimondi, ¿qué se puede ver? Básicamente el dios de los báculos, que es este dios con dos báculos que va a estar presente como una deidad importante, sobre todo durante la fase del Templo Nuevo, la última fase del desarrollo de los Chavín. Probablemente este dios de los báculos representado en la cerámica y en la textilería Paracas sea precisamente una reinterpretación Paracas de este dios de los Chavín. Incluso los antropólogos e historiadores señalan que esta sería una de las primeras representaciones de un dios que luego va a ser identificado como Huiracocha. No sé si han escuchado hablar de este dios. El dios Huiracocha, que va a estar presente a lo largo del mundo andino y que incluso los incas van a tener dentro de su panteón. Los incas tenían como principal dios a Inti. No exactamente es el dios Sol, compañera Xiomara, porque la principal representación del dios Huiracocha es tener los báculos. Por eso es que hay una distinción entre lo que es Inti, el dios Sol de los incas, que es decir, se puede identificar abiertamente con el Sol, y el otro dios que va a ser el dios de los báculos, que aparece precisamente representado en los Chavín, que aparece representado nuevamente en los Paracas y que posteriormente, sobre todo en la etapa de los estados regionales o intermedio medio, va a aparecer precisamente representado ya plenamente como Huiracocha. ¿Por qué hablo de Huiracocha? Porque de acuerdo con el panteón andino, Huiracocha es el creador del mundo.
por ejemplo. Bien, pero este dios de los báculos aparece nuevamente representado aquí en Paracas. Bien, otro dios que aparece dentro de las divinidades Paracas es el famoso dios oculado o ser oculado. ¿Por qué se le conoce como dios oculado o ser oculado? Porque evidentemente no ha llegado un registro escrito de cómo se llama este dios, así que solo los arqueólogos se han dejado llevar por las constantes representaciones de un ser con unos ojos muy grandes que van a estar representados en cerámicas y textiles y que probablemente era otra divinidad que van a utilizar precisamente los paracas dentro de sus rituales religiosos. Dentro de la religión también, al parecer, el culto a los ancestros va a tener un rol muy importante. ¿Por qué? Porque los arqueólogos han detectado que los paracas normalmente sacaban a las momias y las hacían participar dentro de festividades específicas y que luego les volvían a poner nuevas ofrendas, volvían a envolver las momias y las volvían a depositar en sus lugares. Compañera, por favor, alguien, o compañero, alguien tiene su micro abierto. Si por favor lo pudiera apagar para que no haya interferencia. Porque a mí se me hace un poco tedioso buscar quién tiene el micro para luego ir apagándolo. Bien, creo que ya lo apagaron, muchas gracias. Bien, como les decía, los paracas también van a tener un fuerte culto a los ancestros, ya que se sabe que sacaban las momias para ponerles nuevas ofrendas, volverlas a sellar dentro de los mantos y volverlas a colocar eh, en su posición ya sea en las cavernas o en las necrópolis. Bien, dentro de la medicina, los paracas tenían un alto conocimiento debido a las evidencias arqueológicas de ciertos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo, uno de los más famosos, las deformaciones craneanas, con unas tablillas envueltas en algodón y sujetas por hilos de lana. Probablemente los paracas iniciaban un proceso de deformación que hacía que los cráneos se alargaran. ¿Por qué lo hacían? Probablemente por una cuestión de diferenciación social, por una cuestión religiosa, por una cuestión cultural. Normalmente los seres humanos a lo largo de la historia siempre han buscado deformarse partes de su cuerpo para diferenciarse del resto. Por ejemplo, en ciertas partes de África, las mujeres en algunos casos tratan de alargarse lo más posible el cuello. ¿Por qué? Porque dentro de esa cultura esto es un símbolo de belleza, elegancia y distinción. En Japón, por ejemplo, las geishas buscaban también, a través de otro procedimiento, alargarse el cuello. En China, hasta hace muy pocos años, hasta el inicio del siglo XX, todavía se practicaba lo que era la deformación del pie en las mujeres. ¿Por qué? Porque en China el pie pequeño era sinónimo de belleza y por eso es que las mujeres se deformaban el pie naciendo el famoso pie de colibrí. No, no sé si ustedes han escuchado hablar de este tipo de deformaciones, de este tipo de deformaciones que precisamente hacían y se hacen los seres humanos hasta el día de hoy. Si no, díganme qué son las cirugías plásticas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las cirugías plásticas también son una especie de deformación corporal para buscar ¿qué cosa? Distinción social, estatus, belleza. En esa época, ¿cuáles eran, digamos, o cuál podría ser el equivalente de una cirugía plástica? Una deformación de cráneo. ¿Por qué? Porque buscaban probablemente los paracas tener algún tipo de distinción social o reconocimiento social a raíz de las deformaciones de cráneo. Así que no era para poder parecerse a los extraterrestres o para poder parecerse a los dioses y demás. Lo más probable es que haya sido por una cuestión netamente de distinción social. Otra práctica quirúrgica que conocían muy bien los paracas era precisamente las trepanaciones craneanas con una piedra volcánica muy filuda, que se conoce como la obsidiana. Al parecer realizaban este tipo de procedimientos quirúrgicos para tratar sobre todo golpes en la cabeza asociados con conflictos bélicos que probablemente se hayan dado hacia finales de la fase necrópolis. No se sabe a ciencia cierta si los que eran sometidos a este procedimiento lograban sobrevivir, pero
sí se sabe que se practicaba este tipo de intervención quirúrgica de manera muy habitual. ¿Por qué de manera habitual? Porque se han encontrado una gran cantidad de momias en donde se logra evidenciar que han sido precisamente trepanados estas personas. El hecho de que aparezcan constantemente cráneos trepanados quiere decir que se practicaba abiertamente esta cirugía. Y es evidencia de un alto nivel de conocimiento que tenían los paracas en la medicina. Pues bien, esas van a ser las principales características de los paracas. Ustedes saben que cuando, no sé si han escuchado o han leído, cuando alguien te golpea la cabeza, ¿no? Que se forma un chinchón. ¿Ya que qué son estos chinchones? Pues básicamente o sea, es una reacción que tiene tu cuerpo para poder ir aliviando la presión que ha generado el golpe sobre tu cabeza. A veces, por lo general, a veces, por ejemplo, tengo un vecino que se golpeó la cabeza y eso le generó un aneurisma y tuvieron que operarlo de emergencia. ¿Por qué? Porque evidentemente si esta venita explotaba, pues básicamente quedaba ahí. Ahora bien, en esa época evidentemente, probablemente no se sabe exactamente si tenían ese mismo conocimiento, pero tenían un conocimiento médico en el cual se sabía que se debía a través de las trepanaciones craneanas ir precisamente aliviando la presión que hace el golpe sobre el cerebro. Se han encontrado precisamente este tipo de operaciones, que abrían el cráneo, o probablemente abrían el cráneo para ir liberando la presión que un golpe en la cabeza puede generar. Y los fines de las trepanaciones craneanas eran básicamente tratar de salvar al paciente frente a una posible contusión o hemorragia producto de un golpe en la cabeza. Lo más probable es que haya sido como que ya el último recurso, es decir, la última fase o sea, si ya no había otro remedio, pues ya, trepanación craneana. Pero la gran cantidad de cráneos trepanados quiere decir que hacia el final de la fase Paracas, al parecer, hubo un cierto nivel de conflicto importante, porque aparecen precisamente una serie de evidencias de trepanaciones craneanas durante esta fase final de la época de Paracas. Estas dos culturas van a ser las más importantes durante este periodo del formativo, tanto la cultura Chavín como la cultura Paracas. Evidentemente, vamos a tener otras culturas a lo largo del mundo andino que se van a desarrollar durante este periodo del formativo, pero Chavín y Paracas son las más importantes. Bien, este periodo formativo va a ir desapareciendo conforme Chavín va a ir menguando en su poder y prestigio. Chavín desaparece como centro de el poder mágico, religioso y teocrático dentro del mundo andino. Probablemente una serie de catástrofes ambientales, como siempre suele ocurrir, hizo que la efectividad de observación astronómica, la posibilidad de mantener, por ejemplo, los calendarios agrícolas de los sacerdotes Chavín se corten. Y debido a esto, obviamente, al perder esta efectividad sobre este tipo de calendarios, sobre estos calendarios agrícolas, producto de cambios climáticos, haya hecho que evidentemente el prestigio de los sacerdotes y dioses Chavín mengue, y por eso es que empieza a aparecer otra etapa dentro del mundo andino. Recordarán ustedes que la etapa del formativo, un horizonte temprano, está marcada por la expansión de Chavín. La siguiente etapa del intermedio temprano o fase de desarrollos regionales va a ser una etapa más que nada de desarrollo, valga la redundancia, regionales en diferentes partes del mundo andino. Cada parte del mundo andino va a tener su respectivo desarrollo regional autónomo con sus respectivas características culturales y sus respectivos desarrollo artístico.
vamos a tener dentro de este periodo del intermedio temprano también la aparición de varias culturas a lo largo del mundo andino. Por ejemplo, en Lima, en la ciudad de Lima, vamos a tener el desarrollo de la cultura Lima. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la cultura Lima? Que evidentemente va a dar su nombre o va a deber su nombre a la ciudad de Lima. La cultura Lima va a ser la cultura que se va a desarrollar precisamente durante esta etapa del intermedio temprano, aquí en esta parte de la costa central del mundo andino. Por ejemplo, ustedes saben que en San Marcos hay una huaca, ¿no? Alguna vez, no sé si han ido a San Marcos, pero es de público conocimiento que dentro de la universidad hay una huaca, es decir, hay un templo antiguo de origen prehispánico. Este templo antiguo de origen prehispánico, llamada la Huaca San Marcos, pertenece precisamente a esta cultura Lima que se desarrolla durante el intermedio temprano. No sé si ustedes han visto por sus casas o de repente, bueno, no sé si viven en Lima, probablemente sean de provincia, pero si viven en Lima, probablemente han visto en algunos distritos, no en todos, unas huacas que tienen una característica importante. No están construidas con grandes bloques de barro, sino están construidas con pequeños ladrillos o adobitos. Y se puede apreciar precisamente a lo largo de las murallas de esas construcciones unos adobitos pequeños. Claro, es que hay algunas que son de la cultura Ichma, que son posteriores, y hay otras huacas que son de la cultura Lima, a la que yo me estoy refiriendo en esta oportunidad son de la cultura Lima. ¿Cómo es que nosotros podemos diferenciar, por lo menos los limeños, entre huacas de la cultura Lima y de la cultura Ichma? Es que las huacas de la cultura Lima están construidas por pequeños adobitos, pequeños bloques de barro, y se va a apreciar así a lo largo de todos estos bloques, a lo largo de toda la construcción, unos adobitos, bloques de barro pequeñitos que van a ir dando la configuración de la construcción entera. Ese tipo de construcción pertenece a la cultura Lima, que pertenece a este intermedio temprano. Sí, por ejemplo, me parece que en el Parque de las Leyendas hay una huaca también. Ahora, lo que pasa es que Lima siempre ha sido una zona de ocupación constante por parte de los habitantes del mundo andino. Ojo, en todas partes de la ciudad de Lima, tanto en el norte como en el centro, como en el sur. Bien, y en diferentes etapas dentro de la historia del mundo andino. Pero de todas las culturas que aparecen durante este periodo del intermedio temprano, las más importantes, al lado del Parque de la Bandera también hay una huaca, si no me equivoco, esa huaca es Mateo Salado, que es la que está, claro, al costado del Parque de las Banderas. Esa huaca Mateo Salado, por ejemplo, pertenece a la cultura Ichma, que es un desarrollo posterior. Incluso creo que fue ocupada durante el periodo incaico. Bien, continuando con la clase, de todas las culturas que se van a desarrollar durante el intermedio temprano, esta primera fase de desarrollos regionales, van a ser dos las que van a destacar sobre las demás. Respondiendo a tu pregunta, Clarisa, en teoría, y lo ideal sería que exista una especie de espacio de amortiguamiento entre el sitio arqueológico y las viviendas de las personas. Eso sería lo ideal. Ese sería el plano ideal. O sea, según la ley de patrimonio, tanto nacional como internacional, según las directrices del patrimonio para la conservación del patrimonio, el sitio que es considerado patrimonio histórico de la humanidad o nacional debe tener una zona de amortiguamiento para evitar precisamente que el desarrollo urbanístico moderno pueda afectar el sitio arqueológico en cuestión. No obstante, debido a que una gran cantidad de estas huacas no fueron debidamente registradas o no fueron debidamente cuidadas en su momento, hay muchas de estas que no tienen este espacio de amortiguamiento y tenemos población que vive muy cerca de estas huacas. Felizmente,
ya se ha logrado en algunos casos poder cercar y poder delimitar precisamente los espacios pertenecientes al sitio arqueológico. Sin embargo, debido a que no se hizo en su momento de forma correcta, en muchos casos incluso las casas que se van a ir apostando a los alrededores van a contaminar visualmente el sitio arqueológico. O sea, con contaminar visualmente no me digo que sean casas feas o casas bonitas, sino me refiero a que el sitio arqueológico, por ser sitio arqueológico, debe tener un espacio de monumentalidad, un espacio de amortiguamiento como para poder verlo en su total esplendor. Pero como hay edificios, casas alrededor, pues lamentablemente se genera lo que se conoce como contaminación visual en este caso específico, para poder visualizar en su magnificencia, digamos así, los sitios arqueológicos. Como Lima ha crecido sin tener un plan organizado de poblamiento de diferentes zonas de la capital, pues varias de estas huacas han quedado en medio de las ciudades y en medio de grandes construcciones, y por eso es que al final no se puede ver la huaca en su total dimensión, digamos así. Pero felizmente ya en los últimos años el Ministerio de Cultura, lo que antes era el INC, ha logrado mapear, digamos, los sitios arqueológicos que están a lo largo de la ciudad. Está prohibido que vivan en las huacas, pero no en los alrededores, obviamente sí se puede vivir. El caso de Garagay es, por ejemplo, un caso muy importante. ¿Por qué? Porque Garagay estuvo a punto de ser invadida por, claro, por ejemplo, ya, eso es denunciable. Por ejemplo, si hay personas que viven dentro de la huaca, eso es denunciable porque es un patrimonio histórico. O sea, se puede denunciar penalmente a esas personas por ser por atentar precisamente contra el patrimonio cultural y contra el patrimonio nacional. Bien, volviendo al tema, dentro del intermedio temprano vamos a tener dos culturas que se van a caracterizar por sus avances artísticos, por su desarrollo cultural y sobre todo por la producción de cerámica, que van a ser los Nazca y los Moche. El intermedio temprano va a estar marcado por los grandes constructores y productores de cerámica y los grandes constructores de canales. ¿Por qué? Porque es durante este periodo, sobre todo en la costa, en donde se van a habilitar grandes reservorios y grandes sistemas hidráulicos para poder habilitar grandes espacios de tierra, que va a permitir precisamente el consumo de una gran cantidad de productos dentro de amplias zonas de desiertos, como en el caso de Ica, que los Nazca logran precisamente irrigar, gracias a su sistema de galerías filtrantes, una gran cantidad de territorios de cultivo en pleno desierto. Muchos de estos canales, por ejemplo, se siguen utilizando hasta el día de hoy. Muchos de los canales abiertos por los Moche, por ejemplo, luego van a ser utilizados por los Wari, luego van a ser utilizados por los Lambayeque, por los Chimú, y hasta el día de hoy algunos de estos canales siguen siendo utilizados para la agricultura en esa zona. Lo mismo pasa en Ica. Varios de estos sistemas de galerías filtrantes van a ser precisamente, van a ser utilizados hasta el día de hoy como fuentes de agua para la producción agrícola. Bien, los Nazca van a nacer precisamente por directa influencia de los Paracas en toda esta zona. La principal actividad de los Nazca va a ser la agricultura y van a utilizar el sistema de galerías filtrantes para poder captar agua del subsuelo y de esta manera, aprovechando la geografía natural del terreno andino, van a poder acumular grandes cantidades de agua que luego van a ser utilizadas para la producción agrícola. El sistema de galerías filtrantes va a ser una verdadera joya tecnológica de aprovechamiento de los recursos, en este caso del agua, y sobre todo de aprovechamiento sobre todo del aprovechamiento del espacio geográfico. Y es que el hombre andino, como lo vamos a ver posteriormente, va a ser muy, muy práctico al momento de utilizar al momento de utilizar la geografía de las zonas que va a ir habitando. Y el sistema de galerías filtrantes es un ejemplo precisamente de este sistema
altamente eficiente para poder captar agua y poder regar todo un desierto, por ejemplo. Dentro de la política va a destacar una élite teocrática militar. Aquí ya vamos a tener a los guerreros que están asumiendo el liderazgo de la sociedad. Los vamos a tener representados constantemente a través de ¿qué? A través de el cazador de cabezas trofeo. El cazador de cabezas trofeo va a ser precisamente este personaje presente tanto en la cerámica como en otras manifestaciones artísticas de los Nazca, en los cuales vamos a ver precisamente esta dirección y este liderazgo que van a alcanzar estos cazadores de cabezas trofeo, guerreros, sacerdotes, liderando precisamente la sociedad. Ahora, ¿por qué le dicen cazador de cabezas trofeo? Porque básicamente son representados por una serie de cabezas que son reducidas y colgadas a manera de trofeo. Presumiblemente, mientras más cabezas tuviera un personaje, más valía tenía en la batalla y por eso es que precisamente se le conocía o se le adquiría algún tipo de liderazgo importante. Bien, en lo que más van a destacar estos señores de Nazca va a ser en la cerámica. La cerámica de mayor calidad, formas y colores producidas en toda la historia del mundo andino prehispánico van a provenir de los Nazca. Va a ser una cerámica polícroma de varios colores. Hasta 16 tonalidades van a ser utilizadas por los Nazca para la producción y decoración de su cerámica, además de tener varias formas al momento de moldear la cerámica. Van a utilizar también la técnica de horror al vacío. ¿Qué quiere decir técnica de horror al vacío? Que van a decorar la totalidad de la pieza cerámica. Los Nazca van a producir su cerámica en sus mismas unidades familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a haber centros especializados de producción de cerámica, sino que dentro de sus mismas casas vamos a tener a los Nazca produciendo su cerámica. Dentro de la arquitectura vamos a tener grandes centros ceremoniales como Cahuachi, por ejemplo, que es el mayor centro ceremonial que se conoce de los Nazca. Y luego va a ser reemplazado este centro arqueológico por el de Estaquería. Estaquería también va a ser otro centro ceremonial importante de los Nazca. Vamos a tener un urbanismo planificado, tanto en Cahuachi como Estaquería. Ahora bien, dentro de los Nazca no vamos a ver un gobierno centralizado. Al parecer también vamos a tener la misma lógica. Vamos a tener jefes teocráticos, guerreros sacerdotes que van a liderar ciertas comunidades que van a compartir mismas tradiciones culturales, misma religión, mismo idioma y que en muchos casos van a pugnar por el control de determinados valles y de zonas de recursos. De todos estos lugares, el más importante van a ser los sitios religiosos centrales, que van a darle una cierta unificación a los Nazca, que van a ser Cahuachi o Estaquería, pero todavía no estamos hablando de un estado plenamente centralizado. Ya estamos viendo jefes guerreros, sí, pero todavía no es un estado totalmente centralizado, como sí vamos a ver ya durante la siguiente fase del mundo andino. Dentro de la religión Nazca vamos a tener que el principal dios va a ser el dios Con, que va a ser representado con máscara de felino, portando siempre un báculo y una cabeza trofeo. El dios Con va a ser el dios más importante de los Nazca y va a estar representado tanto en su cerámica como en sus manifestaciones artísticas. Quizás uno de los enigmas más grandes de los Nazca sea las famosas líneas de Nazca, que son una serie de geoglifos que van a tener representaciones zoomorfas. ¿Qué son las líneas de Nazca? Hasta el día de hoy nadie sabe con exactitud, hay una gran cantidad de teorías. Toribio Mejía Cespe va a ser el primero en analizarlas y él va a decir que son caminos ceremoniales que llevaban algún tipo de huaca. María Reich va a ser otra importante en matemática que va a estudiar las líneas de Nazca y ella va a señalar que es un calendario astronómico. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué son las líneas de Nazca. Bien, tenemos un receso de 5 minutos, así que compañeros, nos vemos en unos 5 minutos para continuar ya con la parte final de la clase. Nos vemos entonces en 5 minutazos.